aldetik, eta puntualtasuna da denok eskertzen dugun kontu bat, así que hasi egingo gara, ezer baino lehen ongi etorria emanez, mila esker bildu izanagatik, entzutera, jardunaldi zatituaren aldekok, ematekoak ditugun azalpenak. Zeren aurretik eta zintzoak izan arren, itzaldian nik neuk emango dut, Eneko Konpains, naiz, ikastolako aita, bi aur txikiren aita, aur hezkuntza lehen eta bigarren mailan daudenak, eta aurreratuko dizuet ni ez naizela gaian aditua, bale? Ni irakaslea naiz, baina irakaslea unibertsitatean, zuzenbidea irakasten dut, ez naiz aditu bat pedagogian, hezkuntzan eta bar, baina bai, azken egun, astetan, parte naiz, jardun zatituaren alde aritu diren guraso taldekoa edo beraiekin elkarlana egin dut, eta bai esan diezazuket talde horretan jende asko arduratuela asko irakurri eta entzuteaz, informatzeaz, jasotzeko informazio egokia, aurrean dugun erabakiaren aurrean posizioa hartzeko, ¿vale? Muy buenas tardes a todas y todos. Soy Eneko Konpains, aita de dos niñas de Patxi Larraintzar, y hoy voy a hacer un poco de portavoz de la plataforma de Aitas y Amas que nos hemos juntado estas últimas semanas para defender que lo mejor para Patxi Larraintzar, para nuestras niñas y niños y para toda la comunidad educativa es seguir con el horario de jornada partida. Os adelanto, quiero ser en eso meridianamente claro y sincero, yo no soy ningún experto en psicopedagogía, en pedagogía, no soy profesor ni de primaria ni de educación infantil, soy profesor en la universidad, pero sin embargo sí que os puedo decir que en el seno de este grupo de padres y madres nos hemos estado informando ampliamente, hemos leído mucho sobre el tema, hemos escuchado mucho y os queremos exponer un poco las conclusiones. Yo voy a hacer una serie de afirmaciones y lo que quería destacar antes de comenzar es que están todas contrastadas por expertos, ¿vale? No voy a andar todo el rato citando al Instituto de Psicopedagogía de Valencia o a tal psicopedagogo o psicólogo, pero todo lo que voy a decir está basado en expertos y si alguien luego tiene curiosidad por acudir a las fuentes originarias, pues no tenemos ningún problema en facilitarlas. Dicho eso, yo lo que voy a hacer es desgranar un poco el proyecto que se nos ha presentado de jornada continua, que se presenta fundamentalmente motivado en razones psicopedagógicas, ¿no? Lo que se dice es que psicopedagógicamente va a ser mejor la jornada continua, y luego se presentan también criterios sociofamiliares, es decir, que tanto como social como familiarmente nos va a ser mejor la jornada continua. Yo no creo que eso sea así, entonces voy a tratar de analizar eso punto por punto. Voy a tratar de analizar también el impacto que a nuestro juicio tendría sobre el euskera, sobre la comunidad de euskaldun que supone Patxi Larraintzar, y luego trataré otros puntos no menores, igual de forma más sucinta, pues qué consecuencias tienen el jantoki, qué consecuencias tienen las actividades extraescolares, qué está pasando en Europa, porque no somos una burbuja, ¿no? En Nafarroa, bueno, pues es verdad que hay un movimiento amplio, sobre todo en la educación pública, por la continua, pero bueno, en Europa también están ocurriendo cosas, os hablaré un poco de esos, y cerraré, bueno, pues con unas conclusiones. Antes de entrar en materia, eso sí, quería destacaros dos cosas que como aita a mí, y sin ser experto en la materia, me llamaron la atención de la exposición del proyecto que nos hizo el martes la dirección del centro, ¿vale? Una es que se presenta un proyecto a favor de la jornada continua sin ni una sola contraindicación, ¿vale? Es decir, el proyecto que se ha presentado es casi inmaculado, es todo en la jornada continua es bueno, y a mí me chirrió el hecho de que casi no se concediesen ni aquellas cosas que parecen bastante básicas o pacíficas, como es que para un niño de 3, 4, 5, 6 años es mejor comer a la 1 del mediodía que a las 2, 2 y pico de la tarde, ¿vale? No por casualidad en la Eurescola vienen de comer a las 11:30, 12, 12 y media, como muy tarde, ¿no? Y no es algo que tenga que ver con otras cosas, sino con los biorritmos de los niños y porque es más acertado. Otra cosa es
que nosotros en nuestra vida diaria, pues el fin de no podemos llevar ese horario porque a esa hora todo el mundo está trabajando, ¿no? Pero eso sí que me llamó la atención, ¿no? Tú te tomas un medicamento, sabes que te va a hacer bien, pues bueno, todos los medicamentos tienen contraindicaciones y aquí en el proyecto que se nos presentó no se citó ninguna, lo cual invita a pensar casi que se hace una labor más de comercial que de lo que sería una labor propiamente académica o científica, es decir, da la sensación de que lo que se quiere es vender un producto, ¿no? Y entonces no vamos a citar ni una sola de las contradicciones o contraindicaciones que pudiera tener. Y luego hay una segunda cosa en la que el claustro de profesores hizo hincapié como fortaleza del proyecto y que a mí me parece una debilidad, y era que lo presentaban de forma unánime, ¿vale? Que el conjunto de profesores de Patxi Larrainzar ha decidido unánimemente apostar por la continua. Y pongo la azpimarra o el subrayado ahí, ¿por qué? Porque ahí no hay ni un solo estudio académico científico que ratifique que efectivamente, en base a criterios pedagógicos, es la continua una jornada mejor. Eso, ¿qué me trae a mí a la cabeza? Pues que puedan existir razones añadidas a aquellas que nos están contando que impulsan o promueven a que el profesorado prefiera la continua. Y me estoy refiriendo claramente, y no lo voy a esconder, a las razones laborales. Yo tengo varios amigos que son profesores y amigas, y en privado te confiesan sin ningún tipo de problema que la jornada continua responde mejor a sus intereses laborales, que por otra parte son intereses legítimos, a mí me parecen razonables, y si buscasen mi apoyo, contarían con mi apoyo. Lo que no puedo hacer es que una reivindicación laboral suya revierta en lo que yo considero una peor atención a nuestros chiquis. El vehículo para llevar a cabo esa reivindicación laboral es otra, es exigir al gobierno de Navarra menores ratios, más contratación de profesores, etcétera, pero en ningún caso lo que se está proponiendo. De hecho, si la razón principal fuera la calidad en la educación, parece bastante lógico que los colegios concertados se sumasen de forma masiva a la jornada continua, y no es lo que está ocurriendo, porque la realidad es que los centros públicos, en más de una proporción triple, se suman a la jornada continua, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? Que los centros concertados no se están enterando de lo que es bueno para la calidad. No parece que las cosas vayan por ahí. A partir de ahí, pues, me meto ya en lo que es propiamente el proyecto. Entonces, el primer hincapié que hace la dirección del centro es en el tema de la calidad, ¿no? Pretende ser una apuesta por la calidad educativa atendiendo a criterios, dice, psicopedagógicos, socioculturales y familiares. Voy a atender ahora a los psicopedagógicos, en el que se dice que con la jornada continua se pretende mejorar la calidad de la enseñanza y formación de nuestro alumnado, elaborando un horario adecuado en relación a las horas de mayor rendimiento adoptándose a su ritmo biológico. Y ahí yo quiero subrayar varias cosas. La primera es esa, que no existe ni un solo estudio que sostenga tal afirmación. No los hay, ¿vale? Y de hecho se acaba de ratificar en las jornadas que el Consejo Escolar de Nafarroa ha hecho recientemente. La segunda cosa sería ponerlo en duda desde mi experiencia como docente. Yo soy en la universidad, ¿no? Pero me cuesta creer que a la tarde, después de 2 horas de descanso, hora y media de clase, no sea efectiva, y sin embargo la solución sea sumar 1 hora más de clase, añadir una 5ª hora a la mañana en la que los niños y niñas no van a tener descanso. Pues honestamente me cuesta creer, porque yo incluso como docente en la universidad percibo lo que se rinde en las clases de 1 a 2 del mediodía, y os aseguro que el rendimiento de los alumnos baja muchísimo. De hecho, una de las recomendaciones más universales que existen contra la fatiga mental es precisamente hacer una pausa, ¿vale? Que en este caso es una pausa grande, porque se entiende que para finalizar el día y las clases el descanso tiene que ser mayor, ¿no? De hecho, hay estudios que establecen que la comprensión horaria, es decir, compactar más horas lectivas en menos horas docente,
fatiga más no solo al alumnado, sino también al propio profesorado y, por cierto, hace que se incremente la cantidad y dependencia de apoyos fuera de la escuela, lo que incrementa las desigualdades entre grupos sociales que tienen acceso a clases particulares, ¿vale? Y ese dato es real y cierto. ¿Van a estar, pues, con la continua más descansadas nuestras hijas e hijos? Yo creo que no, que el aprendizaje concentrado dificulta más el aprendizaje y, de hecho, que dificulta más el aprendizaje a quien ya de por sí tiene dificultades, ¿vale? Hay estudios, por ejemplo, hay uno de la Sociedad Valenciana de Pediatría que establece que los alumnos con más dificultades en general se adaptan peor todavía a la jornada continua. Por lo tanto, no es verdad que existe un mejor rendimiento académico con la jornada continua, no hay ni un solo estudio que lo acredite, así lo ha manifestado el propio Consejo Escolar de Nafarroa, y de hecho, si nos pusiésemos muy puros con los datos, incluso los datos invitarían a lo contrario. ¿Por qué digo esto? Porque observando cuáles son las comunidades autónomas con peor rendimiento académico en el informe PISA, se observa que en esas mismas comunidades autónomas la incidencia de la jornada continua es mayor, hay una mayor proporción de la jornada continua. Claro, eso no implica causalidad, no implica que la culpa de que en esa comunidad autónoma haya peores notas sea de la jornada continua, pero no es menos cierto que sí que existe correlación, ¿vale? Los datos dicen que donde más jornada continua hay, en el informe PISA se obtiene una peor calificación. Por lo tanto, eso yo creo que bastante claro en los criterios pedagógicos o de calidad. Los segundos serían, y en eso hace hincapié el proyecto, los criterios sociofamiliares. Es decir, el proyecto viene a decir que tanto social como familiarmente la jornada continua viene mejor, ¿no? Favorece. Al respecto, la pregunta sería si favorece una mayor integración y socialización del alumnado, la jornada continua, y nosotros creemos que no, y creemos que no fundamentalmente porque se pierde el patio como espacio de articulación social, ¿vale? Lo que va a ocurrir con la jornada continua es que la salida no es de todos juntos, todos igual, sino de forma escalonada. Luego se va a perder ese momento en el que todos salen, juegan un rato juntos. Ese rato puede ser mayor o menor, pero hay un rato en el que están todos y todas, ¿no? Y es evidente, en consecuencia, que el alumnado con mayores dificultades para la socialización pierde una herramienta importante para socializar. Un segundo elemento para responder a esta pregunta, y yo que estuve el otro día en la presentación, había alguna madre que decía que en su opinión los niños y niñas pasaban demasiado tiempo en la escuela. Es una apreciación subjetiva y yo no puedo juzgar los sentimientos de la gente como la gente lo percibe, pero no es menos cierto que los estudios dicen que pasar más tiempo en el colegio tiene un impacto positivo en términos académicos y socioemocionales, ¿vale? Es algo positivo las horas que se meten aquí en el centro. Y en tercer lugar, yo diría, yo os invitaría, bueno, igual hay casi más que son nuevos en el centro, pero que comparemos en general la vida social que hacemos este año en torno a la escuela con la que hacíamos el año pasado. Yo os digo que en mi caso particular era que prácticamente no conocía a los aitas y amas de Miguela, porque no coincidíamos con nadie, absolutamente, ¿vale? Y este año, sin embargo, puedo decir orgullosamente que hoy tenemos comunidad educativa. Y esto lo pongo en valor porque vivimos tiempos de individualismo, ¿vale? El individualismo es uno de los valores que el liberalismo más ha hecho calar en la sociedad. Y me da cierta rabia o cierta pena que esos momentos en que nos construyen como comunidad pues se vayan a diluir o nos los vayamos a poder cargar con el paso a la jornada continua. Una segunda pregunta en torno a las consecuencias sociales y familiares es si favorece la igualdad de oportunidades, la jornada continua, ¿vale? Y nuestra opinión es que no. Y es que no porque se va a segregar por renta en las clases extraescolares que se van a ofrecer simultáneamente. Existe esa posibilidad de segregar por renta en las extraescolares al ofrecer simultáneamente clases gratuitas y no gratuitas. Se entiende que las no gratuitas pues pueden tener mayor calidad, el acceso puede ser más difícil para aquellas familias con menores recursos económicos. Y un dato cierto también es
que las gratuitas en las comunidades autónomas donde están establecidas la jornada continua han ido desapareciendo o empobreciéndose de forma paulatina. Se puede producir además una brecha de resultados académicos, ya que el alumnado con mayores dificultades académicas obtiene peores resultados con la continua, adaptándose mejor los alumnos y alumnas con menores dificultades académicas. Esto lo dice un psicólogo llamado Alberto Soler. Y en nuestra opinión, esto es un centro público y una escuela pública debiera optar por igualar y por cohesionar socialmente. Y nos parece que eso se consigue mejor con la jornada partida, que trata a todos los alumnos y alumnas de una manera, a nuestro juicio, más igualitaria. ¿Es mejor desde el punto de vista de la igualdad? Ahí también creemos que no, y que no por varias razones. La primera, porque se hace mucho hincapié en que la jornada continua da mayor libertad, ¿no? Eso es una forma de verlo, ¿no? Te los puedes llevar a los niños y niñas cuando quieras, pero nos parece que no se ve la cara B de esa afirmación, y la cara B sería que se diferencia al alumnado en función de las posibilidades de conciliación que tienen las familias, y a nadie se le escapa que tienen peores posibilidades de conciliación aquellas familias que están en una situación social y laboral más pobre o peor, ¿no? Claro, con especial incidencia además en las familias, eso era una nota que teníamos, en las familias separadas, ¿vale? Eso yo creo que es claro, ¿no? Hay una cuestión que es clara, nadie quiere que su niño se quede el último, ¿no? Si a las 2 del mediodía se va a la mitad de clase, a las 2:30, 3/4 partes, pues para los que se quedan los últimos yo creo que vamos a mover Roma con Santiago para que nuestros niños no se queden hora y media más, porque a nadie le gusta que su hijo, hija, o niño o niña tenga el sentimiento de que, oye, aquí se van todos y yo porque me tengo que quedar aquí, ¿no? Pero es que además no solo ocurre eso con las consecuencias sociales, los datos indican también que se incrementa la brecha de género. ¿Por qué? Con la jornada continua, si te lo quieres llevar a las 2 o a las 2:30, pues evidentemente tiene que haber una reducción de la jornada laboral en la mayoría de los casos. Y los datos indican que las reducciones de la jornada, las excedencias, etcétera, caen de forma muy mayoritaria en manos de las mujeres, es decir, que estaría teniendo un efecto contrario al signo de nuestros tiempos, que es la corresponsabilidad en el reparto de tareas, etcétera, etcétera. Y luego, si no, existiría una tercera posibilidad, que es conciliar teletrabajando, es decir, llevártelos a casa y seguir trabajando a casa. Pero es que los estudios indican que cuando se hace eso, y están los niños en casa de esa forma, se incrementa la vida sedentaria y se incrementa el uso de las pantallas, que creo que es algo que nadie quiere para sus niños y niñas. Con respecto al euskera, la pregunta sería, ¿favorece una mayor utilización del uso del euskera la jornada continua? Y la respuesta vuelve a ser que no, y voy a explicar por qué. El euskera sabemos que es una lengua minoritaria en Iruña, ¿vale? Es una lengua sobre todo minorizada. Su situación actual como lengua minoritaria no es fruto de la casualidad, es fruto de que los poderes públicos históricamente la han mandado al rincón, ¿vale? Existe socialmente un fenómeno que es la diglosis, ¿vale? Lo que quiere decir es que el euskera está en una situación de subalternidad con el castellano. El plurilingüismo nunca se predica en la sociedad, es una condición personal. Las personas podemos ser plurilingües, pero a nivel social siempre se prioriza una lengua sobre otra. El ejemplo sería que podemos estar 5 euskaldunes y 2 erdaldunes y probablemente nos pasemos al erdera, al castellano, aunque somos mayoría los euskaldunes, ¿no? ¿Cuál es la solución para que el euskera pueda tener sus balones de oxígeno? Crear, esto lo dicen todos los lingüistas, y se puede consultar, crear situaciones, espacios, donde el euskera sea muy mayoritario, ¿vale? En euskera se le llama arnasgune, que literalmente sería una burbuja o un espacio donde se pueda respirar en euskera, ¿vale? Sí, un respiradero, ¿vale? Esa sería la traducción literal. Bien, ¿cuál es el único arnasgune que queda vivo en el barrio de la Rochapea?
Pachi Larraincar. Había otro, que era Goizeder, pero el Ayuntamiento de Pamplona decidió cargarse la inmersión lingüística allá y llevar y partir el centro en dos, castellano y en euskera. Es el único sitio, ¿vale? La única plaza, entre comillas, donde los euskaldunes somos abrumadora mayoría y, en consecuencia, nuestros niños y niñas, cuando salen a las 4:30 de la ikastola, pueden seguir jugando en euskera, ¿no? Y esto, desde luego, lo perderíamos, como vimos el año pasado y se ha visto con el COVID en el tiempo de la jornada continua. Claro, se me puede decir, no, joder, pero entonces que no queremos que nuestros niños y niñas jueguen en las plazas del barrio porque se mezclarían con alumnos y alumnas o con niños y niñas que no saben euskera. No, no se trata de eso. Yo lo que digo es que como comunidad educativa debiéramos mimar el único espacio que tiene el euskera hoy, a día de hoy, en el barrio, donde es mayoritario y donde respira el euskera, y donde nuestros niños y niñas tienen una posibilidad no hipotética, sino real, de jugar en euskera, ¿vale? Por lo tanto, en base a criterios lingüísticos, bajo mi punto de vista, también es mejor la jornada partida. Luego hay unos aspectos no menores, ¿vale? Estaría el servicio de comedor. Una cosa que es clarísima es que la comida sería más tardía y esto afecta al biorritmo de niños y niñas. Yo no digo que de repente vayan a tener unos problemas nutricionales gigantescos o que vayan a dejar de dormir, ¿vale? Pero lo cierto es que van asociados al retraso en la hora de comer, problemas nutricionales y problemas de sueño nocturno, ¿vale? Eso es lo que demuestran los estudios. Por eso digo que no es casualidad que en las eurescolas se empiece a comer a las 11:30, 12 del mediodía. Un segundo elemento es que los datos demuestran que con la jornada continua se acude menos al servicio de comedor, es normal, ¿vale? Y las consecuencias pues no son menores, ¿no? El hecho de reducir el número de alumnos y alumnas que están en el comedor, por una parte tiene consecuencias sociales negativas para las propias trabajadoras del jantoki, porque hay una pérdida de empleo, reducción de jornada laboral y, en el peor de los casos, despidos. Es por ello que, de forma bastante clara y mayoritaria, no hay ninguna empresa de catering que prefiera que los centros escolares se sumen a la jornada continua, ni trabajadoras de los comedores que prefieran lo de la jornada continua. Claro, si hay menor alumnado en el comedor, eso supone un incremento de cuotas y esto obedece a la forma en que se negocian los precios con las empresas de catering, que van por escalas de alumnos. A mayor cantidad de alumnos, el precio por alumno se reduce. Si bajan el número de alumnos, lógicamente habría una consecuente subida del precio. No sabemos si más o menos disparatada, eso no lo podemos determinar, pero sí que habría una subida. Y con el tema de las becas y de las subvenciones, bueno, hoy mismo ha mandado el centro escolar, justo antes de entrar aquí, una comunicación diciendo que esas becas no dependen del tipo de jornada que tiene el centro, y en cierta medida eso es cierto, ¿vale? Pero digamos que esa afirmación tiene una coletilla, y es que si hay jornada continua, aquellos que acceden a becas no tienen libertad para decidir si quieren que sus niños y niñas se quedan a la tarde o no. Obligatoriamente se tienen que quedar a la tarde y ser matriculados en actividades extraescolares, que es lo que se le ha olvidado decir a la dirección del centro, ¿vale? Y aquí quiero hacer un paréntesis y poner una cimarra, un subrayado, porque ha habido cierta polémica con un mensaje que se mandó desde la comisión del jantoki de la PIMA a los usuarias del comedor, y bueno, pues sobre todo gente defensora de la jornada continua ha puesto el grito en el cielo diciendo que de alguna manera desde esa comisión se estaba haciendo campaña por la jornada continua, y yo quiero negar la mayor, porque ese mensaje no transmitía opiniones, sino datos y consecuencias directas de adoptar una u otra decisión. Eso no supone hacer campaña, eso lo que supone es un ejercicio responsable de decir, aquí tenemos una decisión enfrente y cada decisión tendrá sus pros y sus contras, pero es evidente que en lo que respecta al jantoki tiene unas consecuencias, y si alguien tenía cierta legitimidad para hablar de las consecuencias que tiene en el jantoki, creo que es la comisión del jantoki. Por cierto, la comisión del jantoki hizo eso
porque el proyecto que se nos ha presentado desde la dirección del centro no lo hacía, incluso cuando la orden foral del Gobierno de Navarra establece que hay que explicitar las consecuencias que para el servicio de comedor tiene el cambio de una jornada partida a una jornada continua, que es una de las lagunas que yo le veo al proyecto de jornada continua, ¿vale? Con las extraescolares, y me voy acercando ya al final, ¿eh? ¿Qué ocurre con las extraescolares? Bueno, en general es muy presumible que al poder llevarnos los niños y niñas a partir de las 2 del mediodía, en general a la tarde haya menos niños y niñas en el centro y en consecuencia la matrícula en las actividades escolares, en las actividades extraescolares descienda, ¿vale? Al haber menos alumnado. Eso tiene un doble impacto. Uno es que probablemente el precio de esas actividades extraescolares suba, ¿vale? Y dos, que al haber menor cantidad de usuarios, la oferta también de actividades extraescolares disminuya. Son posibilidades, no lo sabemos a ciencia cierta. Igual la PIMA decide que para adelante con los caballos y que se mantiene todo, pero a priori es la ley de la oferta y la demanda que funciona en cualquier mercado, ¿no? Y de hecho en otras comunidades autónomas las extraescolares gratuitas directamente o no existen o han ido desapareciendo progresivamente, ¿vale? Vale, por último, ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo en Europa? Bueno, pues en Europa lo que hay que afirmar, y lo que se pudo ver en las jornadas del Consejo Escolar de Navarra, es que la jornada continua es la excepción y no la regla, incluso cuando en determinados países la década precedente ha habido cierta tendencia a pasarse a la continua. Lo que ocurre ahora es que está ocurriendo precisamente lo contrario, ¿no? Que allí donde de alguna forma la jornada continua había avanzado posiciones, está empezando a retroceder porque los efectos esperados no se han producido, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Alemania, se citaba el otro día, donde, bueno, pues en un determinado momento se apuesta por la jornada continua, pero ahora están en otro tipo de jornada que tiene mucho más que ver con la jornada partida que nosotros proponemos que con la jornada continua que se plantea. Por si eso fuera poco, podemos ver a nivel psicopedagógico y de valor y calidad de la enseñanza pública, nadie en Europa pone en disputa ni en discusión que los referentes son los países nórdicos, ¿vale? Suecia, Noruega y Finlandia, ¿vale? Por la apuesta que se hace por una educación pública y de calidad. Bueno, pues los países nórdicos, que como digo son referencia, apuestan todos y cada uno de ellos por la jornada partida, ¿vale? Por la jornada partida. Por utilizar una pausa prolongada al mediodía para, como descanso, ¿vale? Como KitKat, pero también como fomento de otro tipo de aprendizaje, que puede ser higiene bucal, hábitos alimentarios, tema de reciclaje, etcétera, etcétera, que es precisamente lo que con el actual proyecto de alimentación saludable se está poniendo este mismo curso en marcha en Patxi Larraintzar y que de alguna forma, no digo que vaya a acabarse lo del proyecto de comedor saludable, pero de alguna forma podría haberse afectado por las implicaciones que os acabo de comentar, podría tener en el servicio de comedor. Y más o menos con eso acabo citando dos últimas cosas, ¿vale? La primera es que me hubiese gustado, como parte de la comunidad escolar que soy, haber podido dar este debate en pie de igualdad con aquellos padres, madres y profesores que defienden el proyecto de jornada continua para Patxi Larraintzar, ¿vale? Sin embargo, y lamentablemente, bueno, pues por distintos problemas o formas distintas de ver las cosas, tanto con la PIMA como con la dirección del centro, eso no ha sido posible y la realidad hoy es que en todos los emails de padres y madres de Patxi Larraintzar está el proyecto de jornada continua, pero no han podido estar los argumentos que teníamos para contarle a la comunidad educativa, los padres y madres de Patxi Larraintzar, que con toda la legitimidad que nos da ser tan parte de la comunidad educativa como ellos, podríamos defender nosotros, ¿no? Y es algo que honestamente a mí, como padre, me entristece profundamente. Lo he pasado
mal con eso, pero es que en mi condición de jurista os digo que no hay por dónde coger que un proceso electoral se dé en estas condiciones, donde debiera primar la igualdad de armas y, joder, si tu información ha llegado a todos y cada uno de los emails o teléfonos de la comunidad educativa, ¿por qué la mía no puede llegar? ¿O soy menos comunidad educativa que un profesor de Pachi Larrainzar o que otro padre? Todos somos parte de esa comunidad educativa, ¿no? Y mimar esa comunidad educativa también suponía desarrollar todo este proceso en otro tipo de condiciones. Es mi opinión, por lo menos. Y en segundo lugar, sí que quería hacer un llamado a, sea cual sea el resultado, no perder de vista que somos todos parte de la misma comunidad educativa y que nos va a tocar a todas y todos fortalecer esta escuela pública, laica, euskaldun y de calidad. Yo, desde luego, os invito a que sigáis trabajando por ello todas y todas.